En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Bienvenidos al Onda Fútbol 10x10 a finales de noviembre. Ya con semana de Champions metida en frío. Jesús López, ha llegado el frío para quedarse. Menos mal que hay fútbol todos los días para entretenernos. Sí, bueno, después de este parón de selecciones tenemos 9 partidos seguidos, 9 jornadas para los equipos que están en Europa. Se ha cumplido la primera, pero tenemos un maratoncito que nos lleva hasta Navidades para que algunos descansen y otros, como la Premier, sigan currando. Pero ojo con este maratón, que puede ser de los decisivos de la temporada. Se van a decir muchas cosas en Champions y, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido derbis por todo lo alto. Hemos tenido derbi de la Madonina, North London Derby. Pero te voy a decir una cosa, ahora vamos a hablar de fútbol. Pero y de Champions y todo lo que viene. Hay una cosa que tengo que comentar y es lo que ahora mismo está copando mi Instagram. Y es, no sé si llamarlo derbi, pero es Masterchef Argentina. Uy. Con Maxi López y Wanda Nara de juez. He visto que los si no cuchillos visto, vuelan de forma tremendo. literal y figurada, ¿no? Sí, con Wanda Nara, lo he visto, sí. Es brutal el salseo que hay ahí, porque claro, ¿no? Cuando estuvimos juntos tú no preparabas esto, le prepara un sushi, Maxi que está cocinando, viene Wanda a tocarle las narices. Bueno, hay unos clips, yo estoy enganchado. Y es que, bueno, a ver, el tema este me tocó. ¿Te acuerdas cuando había muchos partidos del Inter con Icardi haciéndolo bien y la representante era Wanda Nara, iba al Salsa Rosa de Italia? Ya me tenía que cargar los programas del Salsa Rosa. Ay, qué buenos tiempos. ¿Es un poco Remember también eso? Bueno, estoy enganchadísimo, lo reconozco. Bueno, pero pues asados y milaneses hacen en claro, Argentina, hacía ahí ¿no? empanadas, no sé qué. Bueno, tremendo. Hay que verlo, entonces. Pues vamos a ir con el fútbol, porque hablando de asados y empanadas, tenemos a Miguel Venegas todavía viendo San Remo, así que vamos a ver cómo le ha ido durante este parón de selecciones. Ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente. Está canturreando por lo bajo nuestro primer invitado, el North London Forever, el himno de este fin de semana, sin duda, después del derby del norte de Londres, en el que el Arsenal volvió a ganar y de forma convincente. Canturrea, Miguel Venegas, canturrea, ¿qué tal? ¿Te ha sentado bien el ¿Qué tal? café? Muy buenas. Grande, Miguel. Sí. Soy muy de hablar solo y de canturrear solo, pero también tengo pudor, así que no. Le dejamos todo el parón de selecciones encerrado viendo todos los festivales de San Remo desde 1963 y tenía ganas de más, Mario. No, bueno, Vasco Rossi es un mítico de la música italiana, es lo que está sonando todavía por aquí de fondo. Y además lo he traído porque el Inter, en la promo que hizo del derbi de la Madonina, del Inter Milan de este fin de semana, que acabó ganando el Milan 0-1, lo hizo con esta promo, con Vasco Rossi y Ogni Volta, y un poco dedicada a San Siro, porque ya sabéis que en el ambiente está, que probablemente estamos en el último lustro de San Siro tal y como lo conocemos, ya hablamos en este programa de esto. Y en semanas anteriores. Y bueno, hicieron esta promo como cada vez que voy al estadio, cada vez me vienen los recuerdos. Hombre, la gente ha vivido mucho en este templo de Milán, tanto la parte del Inter como del Milan. Y bueno, me parece una bonita historia, una bonita canción para la historia de San Siro, y sobre todo que tiene mucha personalidad y es muy famoso dentro de la historia y cultura italiana, Vasco Rossi.
Vamos a empezar por Italia, creo yo. Miguel, ¿ya te vas convenciendo de que el Milan a lo mejor, el corto muso igual, a lo mejor sí? Pues sí, a ver, ya me había convencido un poco Mario, es verdad. Pero tampoco es que vea mucho al Milan. Me da un poco de pereza, ¿eh? Cómo va el Milan sacando los puntos y cómo va Eso a todos, alzándose ¿eh? arriba. Sí, es verdad, es verdad. Y es que me da un poco de rabia lo que pasó ayer porque da la sensación de que es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, que estaba cantadísimo, que el Inter iba a jugar bien, el Milan iba a ganar. O sea, entonces... no sé, me da la impresión de que es una historia ya que se está haciendo vieja porque llevan como, no sé, 3 o 5 años así, ¿no? El Milan. No, hombre. El Inter ganó muchos derbis seguidos, pero es verdad que ha sido el año pasado. A ver, el último derbi que gana el Inter es en 2024 y esa es la última de unas rachas. Pero es verdad que parece que ha sido mucho tiempo, pero han sido todos concentrados en un año, que el Milan le gana la Supercopa al Inter. La Supercopa, sí. El Milan le echa de Copa Italia con un 3-0 bochornoso al Inter el año pasado. Y luego es verdad que pierde en el derbi de Serie A en uno y en otro empata. Y eso hace esos 3 y 2, 5 puntos perdidos. Esos 5 puntos perdidos hace que el Inter no gane la Liga. O sea que le quitó 3 títulos el Milan al Inter el año pasado. Pero fueron todos en el mismo año. Ya. No sé, yo tengo la impresión, igual me equivoco, pero tengo la impresión de que antes, incluso en la liga que gana el Inter, el Milan en el derbi o le gana o le empata. O sea, la impresión que tengo, sin datos en la mano, es que el Milan, estando fatal, le gana, le quita puntos al Inter, siempre. O siempre o casi siempre. Pero bueno, no sé, da la impresión de que este Inter, de que se hablaba mucho este fin de semana aquí en España, aquí en Madrid, ¿no? Porque va a jugar con la Champions contra Madrid, ojo, o contra el Atleti. Ojo, cómo está el Inter, cuidado con el Inter. Claro, ves la clasificación de la Champions y dices, bueno, el Inter está otra vez como estaba estos últimos años. Pero aquí hemos hablado las últimas semanas de que el Inter no está bien. Y no sé, yo no sé cómo está el aura de Kibu, pero da la impresión de que este Inter sigue penando quizás la final de Champions y sigue faltándole un punto para convertir un juego que hace de memoria y que en general suele ser bueno, no siempre, pero suele ser bueno, porque ha perdido las áreas completamente y por ahí da la impresión de que se va a colar alguien. Y yo este fin de semana pensaba, ¿y si se cuela la Roma ahí? Porque la Roma ya es líder con Gasperini. Venimos hablando de que no se parece nada al Atalanta de Gasperini en cuanto a espectáculo, a goles y tal, que solo gana 1-0, que tal, que lleva muy pocos goles a favor. Pero resultado a resultado, la Roma está empezando a asomar la cabeza y este fin de semana ganó 3-0 y muy bien. Bueno, no sé si fue en 3-0 al final, pero ganó muy bien y me da la impresión de que ahí hay un espacio que alguien tiene que cubrir y que espero que no sea el Milan, no porque tenga nada contra el Milan, sino porque cada vez que veo un partido del Milan me entra la misma desesperación, ¿no? Saber que estoy viendo un partido generalmente malo. No como este fin de, que el derbi estuvo bastante bien. Que el Milan espera atrás y que simplemente aprovecha su momento para abrir la debilidad del rival, ¿no? Y por ahí tengo esperanzas en que un equipo en Italia aproveche ese hueco para bien. Y creo que en la Roma puede ser ese, porque tampoco el Napoli se ve que carbure demasiado y la Juve, no sé, está en sus regeneraciones y tal. Pero creo que el Allegri se ha convertido en el Darth Vader de la Serie A y que alguien le tiene que ganar, pero no sé si alguien lo va a hacer, es verdad. 1-3 ganó la Roma en Cremona. Allegri y su Milan llevan invictos desde la jornada 1, que precisamente perdieron contra la Cremonese. Después de eso, 7 victorias y 4 empates. El tema del Milan es que quizá contra los equipos de media-baja tabla se está dejando muchos puntos, pero los scontri directos, los enfrentamientos directos, ya ganó al Napoli, empató contra la Juve. Claro, pero es que eso, Mario, es puro Allegri llevado al extremo, que es lo que estamos viendo en el Milan. Te encierras atrás para salir a la contra con 2 velocistas, que son Leao y Pulisic. Eso contra un equipo del Inter que te domina es perfecto, pero claro, si tienes enfrente un equipo que te va a dar la pelota y te va a decir que por aquí no pasas, es cuando lo va a tener más difícil, a pesar de que físicamente tiene que estar mejor que los demás. Ahora os cuento un mensaje de la parte noble de San Siro que ayer circulaba
por ahí y la interpretación que dais. Pero antes quiero que escuchéis a Kibu diciendo que, bueno, han perdido 4 partidos en lo que va de temporada, aún así están a 3 puntos y, claro, aún así están a 3 puntos del líder, que es la Roma, però está claro che algo hay que cambiare. Però ovvio che dobbiamo cercare di fare qualcosina in più, perché quello che stiamo facendo, soprattutto nei scontri diretti, non basta. Probabilmente deve migliorare dal punto di vista mentale, ma già dei miglioramenti rispetto a Napoli ho visto, perché iniziamo a imparare a gestire la frustrazione. Bueno, problemas mentales habrá Kibu, que es lo que decía Miguel siempre de la final del año pasado, que se recuerda todo esto. Pero el mensaje que os decía antes es, a porteros invertidos, el derbi lo gana el Inter claramente. Y esto es algo que... Pero más por Mañán que por Sommer, ¿no? Creo. O sea, no. Vale que Sommer no está en su mejor momento. Sommer está en una temporada mala. Pero es que lo que hace Mañán ayer es una barbaridad, ¿eh? Está mal. Y a Sommer se le está empezando a poner cara de banquillo. Y le libra una cosa. Y es que Josep Martínez, que no hemos comentado en este programa, hace unas semanas, desgraciadamente, se vio involucrado en un accidente en el que una persona de 81 años iba con una especie de motorino eléctrico, una silla de ruedas eléctrica, algo así, no sé cómo describirlo, ¿no? De esto que llevan los señores mayores para llevarle por la carretera. Bueno, pues esa persona mayor, según lo que la policía está indagando, porque esto todavía está en investigación, sufre un mareo, cruza la carretera de dirección a Piano Gentile, donde está la ciudad deportiva del Inter, y el coche de Josep Martínez atropella a ese señor de 81 años y que acaba falleciendo. Por tanto, hay una investigación sobre Josep Martínez, tiene el móvil secuestrado y lo que sabemos es que además el jugador, pues oye, está en un tema complicado. Está siendo convocado, pero no da la sensación de que esté para jugar partidos, por ejemplo, el de Pisa, que es el después del Atlético de Madrid. Pero de verdad aquí hay un problema serio ya con la portería del Inter y esto es lo que sale de mucha gente después del partido de este derbi, porque el Milan llega una vez, hace un tiro a puerta, Sommer deja el balón blando y lo acaba marcando Pulisic en el único tanto del partido. A mí no me parece tan fallo de Sommer, ¿eh? Es verdad que Sommer no lleva una buena temporada y ya estaba un poco señalado, pero a mí en el gol me parece que falla más la defensa del Inter, que no llega... Que no está defendiendo a Pulisic, que el portero, que hace una buena parada, creo. Es verdad que la pelota queda en el rechace, pero bueno. Y yo creo que quizás se escuece más porque el que está enfrente, Mañán, hace otro partidazo, que es verdad que Mañán luego es de cristal y tiene muchas lesiones. Pero el partido que hace ayer, el penalti que para ayer, es una barbaridad. Y yo estaba pensando que el Inter le falla otra vez las áreas, que no está defendiendo bien y que no mete los goles, pero quizás ayer sí que merecía haber metido los goles, ¿verdad? 2 tiros al palo, Mañana para un penalti y para otra Lautaro espectacular. O sea, yo creo que ayer el Inter tiene que estar más desesperado mentalmente porque incluso yo creo que las cosas las hizo más o menos bien, pero claro, si fallas en los puntos fundamentales del partido estás muerto. Bueno, pues en Italia tenemos el derbi de la Madonnina, teníamos también derbi en Inglaterra, aunque yo creo que no es de lo más increíble que ha pasado, porque es una jornada en la que han perdido el Liverpool y el City, con lo cual Arsenal toma ventaja sobre los dos, pero yo creo que el nombre de la semana es el de Eberechi S, y hay que contarlo así porque el fútbol y la vida a veces tiene historias increíbles. El miércoles, antes de empezar la Premier League, Eberechi S había firmado por el Tottenham. No firmado, pero tenía todo acordado y estaba hecho con el Tottenham. Antes, al principio del verano, se había hablado con el Arsenal. Él es un jugador que se inició en las categorías inferiores del Arsenal, aficionado del Arsenal y su familia toda la vida, desde niño. Y al principio de verano habían hablado, pero bueno, no tenía muy claro el Arsenal si ir a por Ezio o no. Además, dependía un poco de la renovación de Nwaneri. Nwaneri acaba renovando, con lo cual ese puesto más o menos en su cabeza lo tenían cubierto. Y según va avanzando el mercado, va llegando la Premier League, el Palace, que estuvo vendiendo varios futbolistas, el Tottenham llega a un acuerdo con Crystal Palace por ese.
los agentes de Beretchies se llegan a un acuerdo con el Tottenham, todo está arreglado, todo está hecho, y a Beretchies le dicen, te vas al Tottenham. Y él dice, bueno, me voy al Tottenham, pero antes voy a llamar, como se dice en inglés, out of the blue, es decir, sin conocerle de nada, a puerta vacía, a puerta fría, llama a Mikel Arteta directamente. Y le dice, mira, Mikel, lo tengo hecho con el Tottenham, pero es que yo soy del Arsenal. ¿Seguro que no hay ninguna opción de que yo acabe fichando por el Arsenal? Y Arteta le responde, bueno, pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque se nos ha lesionado Havertz y justo ahora voy a entrar a una reunión del Consejo de Administración del Arsenal, de la directiva. Espera un momento. Antes de acabar el Consejo de Administración, Beretchies estaba hecho con el Arsenal. Dijeron, ¿cómo? ¿Que el Tottenham te da 60? Como estos. Pum, puto, pum. Y así se dice la historia. Ese mismo fin de semana empezaba la Liga y estaba siendo Beretchies presentado en el césped del Emirates. O sea que las vueltas del fútbol a veces son increíbles, Miguel, y Beretchies hizo 3 goles en el derbi y pudo haber hecho 4 o 5, ojo. Sí, es espectacular. Más allá de la historia, que se habla de las casualidades de la vida en general, y de que hay que intentarlo, sí, hay que intentar cualquier cosa, por muy loca que sea. Que a veces la última llamada desesperada puede funcionar. Sí. Oye, ¿y si tal? ¿Y si no? ¿Y si sí? Y sí, ¿no? sí. ¿Y si sí? Bueno, pues más allá de eso, en lo futbolístico, a mí lo que me llama la atención es qué ha hecho Arteta con Beretchies. Porque Beretchies, que fue una de las sensaciones de la temporada pasada en el Crystal Palace, era un extremo que jugaba por la izquierda y entraba haciendo diagonales y regateaba y era muy rápido. Claro, las contras del Crystal Palace, ¿no? Eran siempre famosas. ¿Y qué hace? Claro, cuando lo ficharon, pensamos, bueno, pero ¿qué hace el Arsenal si tiene ahí a Martinelli? Tiene a Trossard, bueno, que Trossard ya parecía que se iba a ir fuera. Tiene, por supuesto, en la otra banda a Saka y a Nwaneri, y luego encima fichó a Madueke, claro. ¿Qué hace con Beretchies? Que es un jugadorazo, pero ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace Arteta es, se lesiona Odegaard, y le pone en el sitio de Odegaard, que no tiene nada que ver con Odegaard. Y Odegaard, que era un futbolista, un media punta del Arsenal, que hacía jugar a todos los demás, que no metía goles, pero daba asistencias y sobre todo mejoraba el resto. Beretchies lo que ha sido, el rol que hace ahora en el Arsenal es un poco lo que hacía Messi en el Barça. Media punta. Aprovecha el trabajo de todos los demás para rematarlo. Porque además el Arsenal, la forma que tiene de jugar, entra muy bien por banda, crea mucho espacio para las segundas jugadas en el área, termina la jugada en el área. Y ahí está ese. Y ese ya no es un jugador que corre y regatea, sino es un jugador que remata con las 2 piernas y lo hace francamente bien. Y ayer mete 3 goles al Tottenham, podía haber metido más. Y yo me pregunto ahora qué va a hacer Arteta cuando se recupere Odegaard. Y cuando que es una, menos, sí. Claro, que es una pregunta que además se puede hacer con Trossard, que abre el marcador ayer, se puede hacer con Mikel Merino, que creo que teóricamente sigue siendo suplente, pero claro, juega siempre, porque siempre falla alguien. Entonces, como puede hacer de todo, pues juega siempre. Y la verdad es que así supongo que es como se hacen los equipos campeones, porque el Arsenal, que ayer empezabas la narración en Radio Estadio Jesús diciendo ¿cuántas bajas tiene el Arsenal? Sí. Claro, y no las dije todas, solo unas pocas, las que se me acordó en ese momento. Pero si el que abre el marcador es un suplente, a pase de un suplente, y luego ese, que no es que sea suplente, pero estaba ocupando un espacio, un rol de un jugador muy titular como Odegaard, meter 3 goles. Joder, es que esto, a ver quién para el Arsenal. Al final nos estamos metiendo ya en un tiempo avanzado de la Premier y da la sensación de que el Arsenal es un equipazo ya no porque porque juegue bien, porque marque, que ayer tiene puntería, que es lo que le venía fallando, abrir la lata, sino porque es que tiene un banquillo que ya le da igual tener las bajas que ya tenía el año pasado, que el año pasado era un drama y se tenía que inventar cosas. Este año tiene muchísimo y se está pasando la Premier el Arsenal, ¿eh? Sí, y no nos olvidemos que con todas las bajas y todo la nueva sangre que ha traído, ayer el delantero centro titular del Arsenal en el derbi era Mikel Merino. O sea que vamos a ver. Sí. Y ya lo damos como por descontado y por normal. No es normal esto, ¿eh? Claro, otra pregunta es qué va a hacer. Claro, otra pregunta es qué va a hacer Arteta cuando vuelva a Gyökeres. No, yo creo que Gyökeres juega. Fíjate, podemos hacer el ataque para mí, teóricamente titular del Arsenal, yo supongo que sería con Odegaard en el centro del campo,
derecha Saka, izquierda ahora mismo sería Berechi ese y en punta Gyökeres. Sí. Yo imagino que será ese, pero no lo sabemos porque no se ha dado que estén todos, porque a lo mejor llega un día y dice Arteta, pues hoy me gusta más Havertz, porque la defensa rival es así o asá, y pongo a Havertz, o porque quiero hacer llegadas, o porque le veo entrenando fantásticamente. Claro, es que Havertz, entre una lesión y otra, la de febrero y la de verano, va a llegar al año sin jugar casi. Inédito. Oye, escuchamos a Arteta sobre Berechi después del North London Derby, que es un sonido muy bueno. Well, that shows you how much he wanted to come, and it's very difficult sometimes because you want to be very open and transparent with the players, and obviously they have to make decisions in their careers that are very, very important. But I'm delighted to have him. You can tell how much it means for him, for his whole family. So welcome to our family, and I'm sure we're going to have some great moments together. Ojo, este corte de Arteta es después del primer partido de Liga, cuando lo acababan de presentar, y la semana en la que se había producido toda esta historia de la llamada. El miércoles se produce toda la historia, el fin de semana, creo que fue el sábado, arrancaba la Liga del Arsenal, y ahí es cuando Arteta pues confirmaba, le preguntaba al periodista la historia de la llamada y confirmaba que efectivamente es así, y decía que eso muestra lo mucho que quería jugar en el Arsenal, y eso fue lo que acabó convenciendo al club de ficharle también un poco, porque no solo hizo la llamada a Arteta, sino que estuvo llamando a los jugadores del Arsenal que conocía de la selección para convencerles de que presionaran al club. Oye, Saka, llama al club y diles que me fichen. Así estuvo Berechi este verano. Sí, qué bueno. También es verdad que a caballo ganador, que ya desde verano se veía que entre Arsenal y Tottenham, pues hombre... Hombre, en el momento en que tuvo las dos opciones de Berechi obviamente no tuvo ninguna duda, pero hubo que poner el dinero, ¿eh? Y el Arsenal ya se había gastado mucho dinero en ese punto del verano y había ya renovado a Nwaneri. O sea, no era tan fácil tomar esa decisión. Es que se habló mucho este verano del gasto del Liverpool, pero el Arsenal, digamos que gastó más que el Liverpool en el balance final, porque el Liverpool vendió mucho. Pero todos esos millones que... Claro, pero en millones netos, entradas, salidas, el Arsenal gastó más. Sí. ¿Y qué hacemos con el Liverpool? Jesús, sí, no, pero decir que Berechi ganó el Pata Negra de este domingo, obviamente arrasó 81 puntos por delante de Morgan Rogers, que tuvo el 8%. Sí, Morgan Rogers, que es otro que también ha tenido un día o un fin de semana grande contra el City y el Liverpool. ¿Se nos va a quedar la Premier con cara de Bundesliga o no, Miguel? Yo tengo miedo. Pues no tanto, pero creo, ¿eh? Pero sí, es que este paradigma de la Premier, de que todos pueden perder con todos, este año se está cumpliendo menos con el Arsenal. Y eso que el Arsenal empezó así, con una derrota en Anfield, hay que recordarlo y tal. Pero sí da la impresión de que el Arsenal va creciendo, un poco como el Liverpool el año pasado, quizás. Va haciéndose más estable y regular. Y todos los demás no encuentran eso. Y en la Premier, que es una liga que te condena en cuanto tienes un pequeño bajón, que se lo digan al City, ¿no? Que venía, parece muy bien. El Liverpool está en una crisis ahora ya abierta completamente. Si todos los demás tienen bajones, si tienen irregularidades, si tienen imperfecciones claras que tienen que trabajar, pues es que el Arsenal se está aprovechando de eso. Vamos a ver cómo sale de la Navidad, del Boxing Day, de todo esto que siempre hablamos, ¿no? Pero sí que está abriendo un hueco que quizás más que en la Bundes habría que fijarse quizás en lo que hizo el Liverpool el año pasado, ¿no? Que además como está el calendario ya sabemos que estas fechas, si pueden, tiene que aprovechar cualquier equipo de ligas para abrir brecha y luego empezar a centrarse en la Champions o bueno, lo que le venga. El Liverpool el año pasado es verdad que se le hizo luego la temporada muy larga, pero sí. Se nos está quedando una Premier preciosa a partir del segundo puesto. Y que conste pero que conste una cosa, que nos estamos olvidando un poco del Chelsea, que empezó la liga así. Pero bueno, como siempre se preocupa su entrenador de reconocer, ha ido iniciando la liga sin su gran estrella, que es Cole Palmer, que ha estado lesionado y justo cuando se recupera de su lesión se le cae no sé qué en el pie en casa y se rompe un dedo del pie, que esto ha pasado. Y por eso Cole Palmer baja 3 partidos, incluido el del Barcelona de Champions. Pero siempre lo dice, bueno, pues al Barcelona quítale a Messi en su día, al
al City quitaría a Haaland, a nosotros nos está pasando esto con Cole Palmer y está a 6 puntos. Y son segundos, Sí, son segundos. Pero es que fíjate, Jesús, es que el Liverpool, que está ahora en una crisis abierta, seguramente en el peor momento de hace 3 años, está a 1/10 y dices, ¿cómo está? Está a 1/10. Está a 5 puntos del Chelsea, a 5 puntos del segundo puesto. Sí, sí. El Newcastle, que el otro día ganan un partido épico de estos que tiene contra el City, que ha empezado muy mal la temporada del Newcastle, lastrado, yo creo que lastrado claramente por el caso Isak. Por todo el verano, sí. Por todo el verano que ha pasado. Que por cierto, Wisa, alguien me tiene que explicar cuándo va a jugar Wisa, pero bueno. Está 14º, pero es que está a 8 puntos del segundo y está a 6 puntos del Villa, que es el que marca el 4º puesto de la Champions. Sí. Si no es el Crystal Palace, que es 5º. O sea, que está todo precioso. Menos el Wolves, que está totalmente descolgado, el resto es Claro, increíble. el último y el primero están a su aire. Y uno para bien y otro para mal. Pero el entre resto... el segundo y el penúltimo, entre el Chelsea y el Burnley, hay 13 puntos, que tampoco es tanto, ¿eh? Claro, es que la Premier está en un pañuelo, salvo el Arsenal, que se está saliendo, y el Wolverhampton, Y esto que... pasa por el nivel medio alto. O sea, el nivel medio de la Premier es muy alto. Por eso el año pasado los finalistas de la Europa League eran 17 y 16. Por eso, en cuanto un equipo de arriba baja un poquito el nivel, pierde 3 partidos, porque no hay tanta diferencia entre unos y otros y se hunde en la clasificación. Y por eso, yo no sé si te da algo de miedo, y con esto cerramos, Miguel, viene la clasificación de la Champions, porque hay 6 ingleses y están todos entre los 12 primeros de la clasificación de Champions de Liga. Es decir, hay un inglés, uno que no, un inglés, uno que no, un inglés, Sí, uno verdad, que no. verdad. Así en los 12 primeros puestos. Y son Es 6, verdad. O sea, que es increíble. Sí. A ver, en realidad es una pena, ¿eh? O sea, nos gusta mucho ver la Premier mola mucho, es vibrante, y eso que creo que el calendario ha hecho que baje un poquito el ritmo, y se nota. Pero tiene más ritmo que el resto de ligas, tiene más ambiente, es muy bonito, es muy guay, es mucha competencia, pero es verdad que se está convirtiendo en la Superliga Europea, desgraciadamente. Y esto que... claro, el Liverpool le salió mal el año pasado, pero esto de que los equipos aprovechen los vaivenes para rendir un poco mejor en Champions, en caso del Arsenal, o al contrario, descansar, pero bueno, acaban saliendo bien. El Liverpool está viniendo bastante bien la Champions, me parece. O el Newcastle. Ojo, porque Claro. esto es un motivo de preocupación también, o de alarma. Es decir, el Liverpool, que está en la Premier dando tumbos, llega a la Champions y le gana al Real Madrid con solvencia. Es decir, Sí. ojo. Sí, totalmente. Sí, pero está pasando. Fíjate en los primeros que hay en la Champions. Está el París ahí, que en la Liga del París está haciendo cosas rarísimas. Más allá del Bayern, que es el que está arriba, el Inter, que o sea, están pasando cosas muy raras en la Champions. Me da la impresión de que la Champions se está estratificando más. O sea, hay primer escalón, segundo un poquito más abajo, y luego el resto van muy lejos los equipos, y eso creo que lo están pagando equipos de la Liga Española, como el Atlético, como el Villarreal, que la verdad es que creo que están penando mucho el tanto partido miércoles-domingo, y se está haciendo una especie de Superliga con mucha gente arriba, con mucha distancia a los que están abajo, y ahí la Premier tiene una ventaja clarísima, porque están hechos con plantillas más grandes, están hechos con una costumbre de calendario apretado tremenda, y están por encima de los demás por economía. Así es que al final el Bayern puede descansar, el París puede descansar, el resto es que en general, están más preparados. Fíjate el Newcastle que ha empezado tan mal la temporada con ese problema, con ese Cristo que ha vivido en verano. Llega a la Champions y nos parece un equipazo contra el Barça, que está a punto de ganarle. Y nos parece un equipazo, un equipo que está teniendo problemas en la Premier por reengancharse a esa lucha de arriba donde tiene que estar, ¿no? A mí me preocupa, sí, pero vamos, es una tendencia que creo que ya no tiene vuelta atrás. Bueno, Miguel, lo dejamos contigo en esta semana. Disfruta de la Champions, de la Europa League, de la Conference League, y en el próximo Onda Fútbol repasamos. Por cierto, la próxima semana me explicas por qué los partidos de Italia tienen 20 minutos de descanso. Pero eso será otro momento. Tengo yo mucho que decir. 2 horas de aquí, partido. Muchas gracias. Sí. Venga, un abrazo, Miguel. Abrazo, chao. Vamos ahora a seguir analizando qué pasa con los equipos ingleses, con la Premier League, con todo el lío que nos tienen montado.
whatever the weather. These streets are our own, and my heart will leave you never. My blood will forever run through the storm. Hablábamos con Miguel Venegas de que los equipos ingleses están saliendo en Champions. Hay algunos que más, hay algunos que menos. El Arsenal es el gran líder. Hay que hablar también de qué está pasando al Manchester City, qué está pasando al Liverpool. Jesús, llamamos a un compañero, a un amigo, para analizar el estado de grandes de la Premier League. Si alguien que conoce bien la Premier como la palma de su mano, compañero y sin embargo amigo de batallas en DAZN, está en la media inglesa, escritor también, o sea que un poco de todo tiene. Nacho González, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Qué serio suena eso de escritor. Me ha hecho gracia lo de compañero y sin embargo amigo, como si fueran cosas normalmente excluyentes. Sí, es difícil a veces, pero sí. Bueno, un fin de semana de Premier, nosotros lo comentábamos con Venegas antes. Sobre todo, lo primero de la Premier es si nos da miedo al resto de ligas, porque en la Champions están dominando, porque el Liverpool en la Premier da bandazos si llega a la Champions y ahí está arriba ganando el Real Madrid, porque ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué ahí está este lío? El año pasado el United y el Tottenham en la final de la Europa League y abajo de todo, ¿qué está pasando con la Premier League? Yo creo que es de una de esas circunstancias por las que siempre puede presumir la Premier. Eso de que nadie está seguro en su estatus en la liga durante más de un año. Porque justo hablabais ahora de Champions League. De los 5 representantes que tienen Champions la Premier, el United, el Liverpool y el Newcastle, perdón, el United, el Tottenham, el Liverpool y el Newcastle, todos ellos están en una posición realmente mala en la clasificación. El Tottenham es 9º, el Liverpool es 11º, el Newcastle es 14º. Es una liga que no te permite acomodarte una vez que ya te has metido en la máxima competición continental, visto el poderío que tienen un montón de equipos de esa clase media que antes lo hablabais, evidentemente el dinero llama al talento y en la Premier sucede cada vez más allá de que hay proyectos que están evidentemente muy bien construidos desde la dirección deportiva. Yo siempre lo diré y yo creo que es una enseñanza que hay que sacar. Cuando yo me mudo a Londres hace ya muchos años, a principios de la pasada década, la liga era claramente mejor que la Premier en el sentido sobre todo de los de arriba. Con los corresponsales españoles recuerdo que hacíamos la broma de esta gente le va a tocar en la Champions el Madrid o el Barça o el Atleti y se cree que les van a ganar, y ni de broma, y es verdad. Al City de Pellegrini, al Arsenal de Wenger, a quien sea le tocaba el Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, y los ingleses pues se iban a la calle. ¿Y eso por qué ha cambiado? En España se decidió concentrar todo el dinero en los de arriba, la mayoría del dinero en los 2-3 de arriba, y en Inglaterra se decidió repartirlo de forma mucho más igualitaria. ¿Qué pasa? Que se ha elevado tanto el nivel medio de la liga que los de arriba de la Premier ya han superado con creces a los de arriba de la Liga Española, y la clase media ya no hay nada que hacer. Es absolutamente otro mundo. Es decir, que al final el compartir, digamos, si queremos hacer una conclusión en Mr. Wonderful, es lo que ha sido bueno para todos. Y eso que creo que además tú, Jesús, vives allí justo el momento en el que se da de una manera más evidente el aperturismo de la Premier League. Esa apertura a otras ideas que ya habían llegado, tú mismo lo mencionabas, Pellegrini está en el Manchester City, pero que todavía no se había producido de una manera definitiva. A lo que voy es que la Premier en los últimos años, podemos hablar ya de una década o incluso más, no solo acepta que se ha quedado pequeño respecto a lo que hace el resto del mundo, sus ideas futbolísticas, que necesita entender y aprender lo que se hace en España, en Francia, en Italia, en Alemania, sino que el siguiente paso es producir jugadores ingleses que hayan asimilado todos esos conceptos que ha aprendido Inglaterra. Y esto ya está pasando. Siempre pongo el mismo ejemplo, y eso que no es el más reciente del mundo, pero pienso que un Phil Foden como el que hemos visto, solo lo podemos entender en la Premier League actual. A partir de ahí están saliendo otros como, yo que sé, pues el más reciente es Adam Wharton. Adam Wharton, lo primero que se dice él es que es muy poco inglés.
Y ahí es donde estamos viendo una Premier League que ya no solo tiene el dinero, ahora también ha conseguido adaptar en sus sistemas de directivas, en sus estructuras de clubes, lo que se hacía bien en otras ligas, y por eso también es puntera desde ese punto de vista de la innovación en el juego. Lo de Adam Wharton seguramente. Me parece un ejemplo buenísimo, Adam Wharton, porque de repente el Crystal Palace, un equipo de abajo, de una tradición de juego que es la que tiene, de un equipo de un estadio muy pequeñito, que podemos pensar va a ser un equipo de defender y contragolpear o de balón largo, y te sale un tipo como Adam Wharton, que es un mediocampista súper finísimo, que juega y que tiene el partido en la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace Adam Wharton? Es el hombre totalmente descontextualizado. O el caso de que cuando sale un tipo como Phil Foden, no le llaman el Wayne Rooney, no le llaman el Gerrard, le llaman el Iniesta de Stockport, ¿no? Es decir, por ahí se ve un poco por dónde van los tiros, Mario. Claro, no, seguramente estaba pensando la llegada de Pep Guardiola ha hecho mucho también por ese cambio de paradigma y que haya equipos que jueguen mucho mejor. Esto es la temporada que estamos viendo al Pep Guardiola más pragmático, Nacho, porque ya lo hemos escuchado semanas atrás, donde, igual hay otras vías para ganar los partidos, algo que en el Manchester City a Pep Guardiola nunca le habíamos escuchado. Sí, es un Pep Guardiola que empieza esta temporada entendiendo que el City necesita adaptarse a un fútbol que quizá no es el ideal para el plan que ha ejecutado durante tanto tiempo en el Manchester City con éxito. Por eso ficha a Pepin Lijnders como asistente, y Pepin Lijnders creo que desde el principio es un entrenador que le está nutriendo de ideas muy novedosas porque había sido el asistente durante muchos años exitosos de Jürgen Klopp. Y sí se nota que es un Manchester City que quiere entenderse mejor a sí mismo en un fútbol de transiciones, en un fútbol en el que no todo se somete al control total de cada acción por parte de Guardiola y su City. Y creo que Guardiola es el primero que está contento con eso, que se está divirtiendo más viendo a su equipo. A mí el año pasado, una cosa que me llamaba mucho la atención del City eran las posesiones largas, no tanto por el hecho de amasar una jugada, sino por el miedo a la pérdida. El Manchester City estaba aterrado por perder balones. Era un equipo que sabía que cada vez que perdía la pelota, por mucho que tuviese un 80% de posesión, un contragolpe se iba a convertir en una ocasión clarísima de gol en contra. Y eso que a veces era un equipo capaz de limitar las ocasiones del rival a 2, 3 por partido. Ya, pero las 2 o 3 eran casi de valor gol. Y esto este año, a través de, por supuesto, incluso tener ya no solo a Pepin Lijnders, sino pequeños detalles que marcan la diferencia, como ya no tener a un portero bueno con los pies, que esto parece una tontería, pero en el City es muy relevante. Pero porque el City lo ha escogido así, no porque… Claro. Es decir… Ellos empezaron con Trafford, y con Trafford salieron del Mundial de Clubes diciendo, vale, Trafford es nuestro portero. En cuanto vieron 2 partidos de Trafford, creo que dijeron, cuidado porque esto a lo mejor no es tan así. Y en cuanto Donnarumma se puso a tiro, es un portero que lo estamos viendo asumir muchos menos riesgos en posesión que Trafford o que Ederson, por supuesto. Esto implica más balones largos para desbloquear a ese Erling Haaland que, jugando de espaldas, es un jugador muy útil. Esto está también implicando un subidón de nivel de Nico González ante la ausencia de Rodrigo. Y por lo que os digo que es un Manchester City que, digamos que no tiene tanto problema en desvestirse si eso desbloquea una mejor versión suya, a mí me parece que lo que está haciendo es que de esa forma está potenciando a Phil Foden. Phil Foden el año pasado estuvo muy mal, pero pedía muchos balones en esas zonas donde Foden te dice, yo voy a estar, pero necesito que arriesgues con el pase, porque es un pase entre líneas. Este año el City encuentra mucho más a Foden que el año pasado porque el City asume más riesgos que el año pasado. Sí, desde luego. Yo tengo la sensación, Nacho, no sé cómo lo ves tú, conociendo un poco el personaje, conociendo su trayectoria sobre Pep Guardiola, más o menos sabemos que Guardiola el año pasado tenía previsto irse del City. Es decir, incluso en el documental de la serie de Chiqui lo dice en un momento dado que el plan inicial era, se va Pep, luego yo piloto la transición y me voy yo. Y al final, como Pep renueva, dice, yo ya no me quedo más, me voy yo, se va primero Chiqui Begiristain, viene el nuevo director deportivo y se queda Pep. Pero esto no va a ser para siempre. Yo no sé hasta qué punto Pep Guardiola no está preparando o iniciando un bloque del equipo que va a ser el equipo de otro. Llámale Pep Lijnders o el que sea. Pero no es el equipo de Pep Guardiola y de Chiqui Begiristain. Va a ser el equipo de la próxima etapa del City. Y yo creo
que sí, que está encontrando la forma de ser competitivo de otro modo, con otros jugadores, más pensando en dependemos de Haaland, dependemos de Foden, dependemos de Doku, que del colectivo, que era la marca personal de Guardiola siempre, y más que por cualquier tema futbolístico, yo para mí lo que menos me cuadra con el estilo de Guardiola es que el equipo tenga 2 o 3 jugadores de los que depende, porque esto no es Guardiola. Guardiola es, no, aquí la estrella del equipo soy yo, y si tú te quieres ir, te vas, seas Cancelo, sea quien sea, y el equipo sigue porque el equipo es muy coral y depende de todos. Yo creo que ahora es una fase que el propio Guardiola quiere evolucionar, en cuanto a que ha dependido mucho de Doku y de Haaland, y añado incluso a Donnarumma en estas primeras jornadas, pero también este buen Manchester City poco a poco ha ido teniendo, te mencionaba antes a Foden, la entrada de Cherki, Rúben Díaz está a un muy buen nivel, los laterales están rindiendo bien. Creo que Guardiola eso lo ve más como un defecto que están corrigiendo que una evolución del juego. Lo que sí es verdad es que creo que es un equipo más adaptable a que llegue un entrenador en el futuro próximo, porque tarde o temprano así será, que pueda de esta forma ejecutar su estilo no de una manera tan personal como con Guardiola, porque Rodri me parece el mejor ejemplo. Rodrigo Hernández al nivel de Balón de Oro creo que solo se entiende en un sistema de Guardiola, estaba muy expuesto para cualquier otro entrenador que quisiera jugar con Rodrigo en esa zona y lo que le rodeaba. Sí, y yo creo que vamos a escuchar, Mario, a Pep Guardiola este fin de semana cabreado. Le hemos visto detrás del cámara, persiguiendo a los cámaras, supongo para que no le pongan la cámara en la cara cuando ha perdido, pero tenía su cabreo, y yo creo que esto es algo que va dirigido al vestuario. Not used. We want the quadrubles and trebles playing in that way. We want it, right? The treble and quadrubles playing on Saturday and Tuesday and Tuesday and Friday and Sunday, and we are used, so it's not a problem. Es decir, que le hablan del calendario congestionado. Cualquier entrenador hoy en día le pregunta por el calendario y dice, sí, es un problema, tenemos muy poco tiempo de descanso. Y dice Guardiola, mira, hemos ganado cuádruples jugando así que ¿qué me cuentas? Hay que jugar el martes, pues jugamos el martes. Estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Así cierra. Es decir, que está subiendo el nivel. Es otra de las rarezas para mí. La única vez que lo he visto en el fútbol, y yo creo que la única vez que lo veremos, Nacho, es que un equipo se hunde el año pasado como el City, y en vez de echar al entrenador y hacer otra cosa, es el entrenador el que echa a todos los demás. Ha echado al capitán, a la estrella, a todo su cuerpo técnico. Se ha ido, no lo ha echado, pero se ha ido el director deportivo. Es decir, se ha ido. Guardiola ha echado a todo el mundo, ha tirado todo abajo y empezado a construir algo nuevo. Esto también es otra cosa absolutamente increíble. Solo ha faltado echar al sultán de Emiratos Árabes. Hombre, se lo ha ganado, desde luego. El proyecto ha sido él desde el primer día, y es el hombre que querían para construir un Manchester City a imagen y semejanza del Fútbol Club Barcelona de aquella época. Por eso Chiqui, por eso Ferran Soriano, por eso Pep Guardiola, entre otros. Aunque ya os digo, creo que también yo también me creo esa sensación de que hay un discurso o una conversación por detrás en las sombras que me parece muy lógica, sobre construir el Manchester City del futuro, y que el Manchester City del futuro no necesariamente tenga a Guardiola a los mandos. Dicho esto, yo también veo a Guardiola este año divirtiéndose más. Es decir, no creo que Guardiola esté tanto pensando solo en el futuro, sino que es que de verdad creo que es un entrenador que el año pasado, en el peor momento, dijo: yo a este club le debo todavía volver a disfrutar del fútbol con ellos. Y esta temporada, aunque no son grandes candidatos al título, porque el Arsenal está a otro nivel, venimos además de una derrota contra el Newcastle en este programa, aún así creo que es un entrenador que está disfrutando más de lo del año pasado, que quizá fue su peor temporada como entrenador. Sí, sin duda. Yo lo digo, el City, como dices, es muy complicado que llegue a la Liga, porque hace falta una gran regularidad, y el Arsenal la tiene, y a ver cómo le bajas de ahí. Pero en la Champions este City le puede hacer el desvarío a cualquiera, ¿eh? Igual que hemos visto muchos años en los que parecía que el City era el mejor equipo del mundo y que tenía que ganar la Champions, y que siempre había el día de la hora H en la que fallaba, excepto en Estambul. Yo creo que este año Guardiola está con el gatito acariciándolo, pensando a ver si va a ser este año al revés. Y no siendo los mejores, vamos a ganar la Champions. O vamos a estar ahí. Yo ahí no sé hasta qué punto puede ser uno de esos años. Me acuerdo, hace no mucho, hubo un año en el que el Liverpool llega a la final, y en Liga, en cambio, el Manchester City estuvo muy bien,
y tuve esa sensación desde el principio de creo que este Liverpool va a ser muy copero. Va a ser un Liverpool que el ritmo en Liga no se lo va a aguantar al City, pero en cambio en todo lo que sea torneos del CAO va a ser un equipo competitivo. A ver, rotación el City sigue teniendo como para ser un equipo, desde luego, que pueda llegar lejos en la Champions con todos los partidos que ahora te exige la Champions. El Liverpool, además, es tal su problema de juego, de identidad esta temporada y los problemas con la adaptación de los nuevos que no, ahora mismo no me sale deciros eso. Creo que el Liverpool se va a estrellar en Liga, pero va a ser muy copero. Así que es un hueco que se puede abrir, desde luego, al Manchester City. Lo bueno de la Premier es que, lo mismo te digo esto, que el Chelsea pues tiene 23 puntos, pero luego cuando tenía que ser un equipo a lo mejor de eliminatorias ganó el Mundial de Clubes. Bueno, hay alternativas, un abanico suficiente de equipos en la Premier como para pensar que luego en el escenario europeo no hay tanto favoritismo como el Arsenal en la Liga. ¿Y qué hacemos con Dejadme el Liverpool? la última... Sí, perdona, Jesús. Dejadme la última solo del City, porque tengo mucha curiosidad sobre Reinders, que empezó muy bien la temporada con el City, que venía como gran estandarte del Milan del año pasado. Es verdad que un Milan que no ganó nada, pero muy buen jugador, empieza muy bien, marcando, asistiendo, y ha desaparecido Tijani Reinders de los 11 titulares del Manchester City. Sí, esto supongo que preguntas por Italia y no se lo pueden creer que Tijani Reinders no esté siendo titular en un equipo de fútbol, porque además empezó muy bien, su primer partido contra los Wolves fue una exhibición individual impresionante, pero a partir de ahí su problema creo que tiene que ver con que cuando ha estado en el campo y cuando ha sido titular el City todavía no había encontrado la manera de encajar las piezas, estas nuevas piezas, si queremos así decirlo, en este estilo evolucionado, y todo eso pasaba con él en el campo. ¿Qué ha sucedido en las últimas jornadas? Que él no ha formado parte de la fórmula que funcionaba, y Guardiola ha ido repitiendo onces, o al menos repitiendo la base de esos onces, sin Reinders, porque en un once en el que ya está Foden operando a un nivel, creo, otra vez como mínimo decente, como mínimo notable, si está él, si está Nico González, si metes a Cherki en la ecuación, que mira que Reinders tiene cosas muy buenas, pero esa creatividad, ese extra de regate, de incluso originalidad que tiene Cherki no lo tiene Reinders, al final te das cuenta de que en ese 11 Guardiola no puede encajar a Reinders, porque os he mencionado a estos tres, pero hay uno que para Guardiola es insustituible, el jugador que más partidos ha jugado a las órdenes de Guardiola, que es Bernardo Silva. Bernardo siempre está, ya sea en la banda, ya sea en el centro del campo, pero Bernardo es tu hombre para todo. Reinders no es eso. Entonces no siento que sea una temporada desastrosa de Reinders, pero no ha conseguido hacerse lo suficientemente importante para Guardiola cuando han funcionado los hombres del Manchester City como para justificar su titularidad. Y ahora mismo, en el equipo que funciona, Reinders no está. No está, no. Y hablábamos del Liverpool también, porque esa es otra de las grandes noticias de este inicio de temporada. Yo no sé si tú compartes esto que se ha visto reivindicado un poco la teoría de que el año pasado era el equipo que dejó hecho más o menos Klopp y sin embargo este año han querido construir algo nuevo y no les está saliendo. Por decisión propia, porque también se les acababa un poco algunas cosas, los laterales sobre todo, Robertson va para abajo, Trent Alexander-Arnold decidió marcharse. Y ya ese equipo de Klopp sin los laterales ya era más complicado de hacer. Están intentando construir algo nuevo y no les está saliendo. Yo el año pasado le di bastante méritos a Arne Slot por, sobre todo, su gran bandera, digamos, de entrenador fue el movimiento de Ryan Gravenberch. Sí. Mover a Gravenberch a la zona de la base de la jugada. Yo creo que es lo que él puede usar con orgullo como el gran mérito de entrenador para alejarse de la figura de Klopp y no simplemente que se vea esa liga como una herencia, pero evidentemente tampoco se puede negar el equipo que dejó Klopp y que una vez que tú lo mencionabas, Jesús, desaparecen del 11 futbolistas que han sido santo y seña de ese equipo como Robertson o Trent Alexander-Arnold, te das cuenta de que evidentemente había una estructura, unos cimientos construidos por Klopp, que eso no me hace despreciar la casa que monta de la nada Arne Slot en un verano en el que, no olvidemos, el año en el que gana Arne Slot la Liga, en verano todos decíamos que había sido un muy mal mercado de fichajes, no le habían traído nada, solo a Chiesa, no había llegado Zubimendi a pesar de que había sonado, ese centro del campo parecía que tenía muchos agujeros, y a pesar de todo eso
saca adelante una liga en la que nunca compré el argumento de que, bueno, es que los demás estaban muy mal. No, el Liverpool puntuó muy alto hasta que ya no necesitó los puntos y se relajó. Eso sí, las soluciones que la temporada pasada daba Arne Slot, esta temporada, que creo que le pide ser intervencionista en las malas y no solo en las buenas, a mí ahí sí que me está decepcionando. Estoy viendo un entrenador que a la hora de meter mano en los partidos y hacer giros que solo dependen del entrenador, está desequilibrando más que dando soluciones al equipo. Y si a eso lo unimos, evidentemente, con un desplome general del rendimiento individual de los futbolistas, porque ahora mismo el único que creo que en el Liverpool se puede mirar al espejo y decir que es el de siempre es Dominic Szoboszlai, pero los demás, la verdad es que no hay mucho a lo que agarrarse. Sí, pero sobre todo en este apartado individual, obviamente llama mucho atención lo de Mohamed Salah. Y yo siempre digo, y lo aplico como cura de humildad a nosotros, a los periodistas, a los entrenadores incluso. Nos montamos nosotros el discurso, analizamos todo tal, y si llega un tío como Salah y te mete 2 por partido, pues da igual lo que analices y las soluciones y lo que quieras, porque Mohamed Salah te mete 2 goles por partido. Y yo creo también que es algo que pasó el año pasado un poco, a veces, que yo sigo diciendo que yo no recuerdo 6 meses de un futbolista al nivel de Mohamed Salah, porque le duró hasta enero, febrero más o menos. Fue una auténtica exhibición. También ayudó por el planteamiento del equipo, que le ayudaba a darle esa salida por ahí a Salah, pero el Salah de hasta que firma el contrato de la renovación y el Salah de después de firmar el contrato de la renovación es dramático, ¿eh? Sí, es un Salah que en varios meses de la temporada pasada parecía que entraba como en trance. Es que ese tipo de jugador que el año pasado me gustaba decir de él que en un partido bueno gobernaba el partido. No había manera de sostenerlo. Y en un partido malo terminaba el partido con un gol y una asistencia. Es que incluso facturaba en los partidos en los que pasaba de puntillas por el juego del Liverpool. Esta temporada también era lógico que si se desplomaba el nivel general del equipo, él lo iba a sufrir, pero hay un punto en el que también tenemos que aceptar cierta lógica, como que tiene 33 años y que no es un jugador tan autosuficiente como lo que podíamos esperar a pesar del nivel de la temporada pasada. Yo aquí lo que me sorprende por parte de Slot es que lo está convirtiendo en insustituible. Y creo que Mohamed Salah, por mucho que merezca una estatua cuando se retire en Anfield, no debería haber ningún problema en al menos concebirlo de otra manera. El otro día, por ejemplo, contra el Nottingham Forest, me habría gustado haber un intercambio de bandas con Gakpo, a ver si saliendo hasta la línea de fondo puede desbloquear un poco esa situación que vive, y si no, simplemente algún partido que tenga que rotar con alguien. Pero me sorprende en cuanto a las decisiones que no está tomando Arne Slot que siga protegiendo tanto a Salah, a pesar de que no le está dando ahora mismo muchas salidas al Liverpool. Ya os digo, 33 años, pues también no es por excusarle, pero creo que a veces también nos acostumbramos a una excelencia de gente en una etapa tan tardía de su carrera que luego nos demuestran con este pequeño bajón que no es normal. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo reciente que es el de Kyle Walker. Kyle Walker en muy poquito tiempo pasa de ser una bestia en el City a un jugador ya mucho más dado a errores. Y ahora en el Burnley está otra vez a un muy buen nivel. Bueno, ya en estas etapas a veces los momentos de bajón son muy inesperados porque son muy pronunciados. Recuerdo, más o menos hace un año exactamente, empezaron a salir las estadísticas de Walker en velocidad punta, que pasaba de ser el segundo o tercero mejor de toda la Premier a ser de los que menos tenían velocidad punta en unos pocos meses, y eso era muy llamativo. En fin, pues Nacho, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. ¿Qué tal va el libro? Cuéntanos. Bueno, bien, muy contento. Hace ya un año que lo sacamos más o menos y la verdad es que siempre que me encuentro a alguien que lo ha leído le da mucho cariño y es una experiencia muy, muy satisfactoria. La gente sorprendentemente sigue viniendo cuando hacemos algún evento sobre el libro. No han acabado hartos de él, así que muy bien. Eso es señal de que se hacen bien las cosas. Nacho González, muchas gracias por acompañarnos. Te seguimos en DAZN, en la media inglesa. Gracias, Nacho. Kugon, es will durch den Beton, will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kugon, Telegramm nicht angekommen, ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Kugon, ich will nix hören und hau mir auf die Brust wie King Kong, alter Krach und sonst. Kugon. Du hörst nicht zu, hörst kein
Bueno, pues como vuelve otra vez la Champions y tenemos que buscar alternativas también al dominio inglés, seguramente la más clara está en Baviera, porque allí en Múnich el Bayern, después de ganarle al Paris Saint-Germain, está siendo claramente uno de los grandes animadores de esta primera fase Liga de la Champions League. Y por ahí tenemos también un amigo de la casa, Mario. Nuestro Alejandro Diago, que es el hombre que cuando tenemos dudas de Bundesliga nos la resuelve, no solo del Bayern, de todos los equipos de fútbol femenino alemán, que tenemos un España-Alemania de la final de la UEFA Women's Nations League, sabe absolutamente de todo y hoy le vamos a preguntar mucho sobre el Bayern. Alejandro Diago, gracias por estar en Onda Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, una semana de Champions ya interesante, ¿no? Porque el Bayern viene de ganar en París, decía Jesús, y tiene que enfrentarse al Arsenal. Probablemente tenemos a Arsenal y Bayern como los líderes más solventes de las grandes ligas, porque es verdad que el París domina en Francia, pero se está dejando muchos empates, parece que están jugando con muchas rotaciones, pero lo del Bayern en la liga es de mano de hierro total, o sea, que ha ganado prácticamente todo. Un Bayern que no solo está ganando, sino que está convenciendo, que está demostrando que hay futuro, que la apuesta de Vincent Kompany va muy en serio y va a más en los últimos meses. Lo vimos hace unas semanas en el partido contra el Paris Saint-Germain, cómo no solo ganó, sino cómo dominó al conjunto parisino y que ahora tiene ante sí quizás el duelo entre, diría yo, que dos candidatos a ganar la Champions. Por un lado, el Arsenal, que está rindiendo a un excelente nivel en Premier, Jesús puede dar buena cuenta de ello, y este Bayern Múnich, que está demostrando que no solo hay jugadores de presente, jugadores contrastados, pues como Harry Kane o Luis Díaz, que por cierto va a ser baja los 3 próximos partidos por sanción de UEFA, así que no le vamos a poder ver hasta quizás el cierre de la fase Liga de Champions, sino que también hay jugadores de mucho futuro como Tom Bischoff o incluso el nuevo gran proyecto alemán, la nueva gran esperanza alemana, Lennart Kart. Sí, son dos equipos que en eso tienen bastantes similitudes, porque también el Arsenal viene dándole bolita y oportunidades a chavales muy jóvenes que lo están haciendo muy bien, igual que el Bayern, o sea que por ahí, además de gastarse dinero, hay bastante cantera. En esta comparación, a mí me da atención, Alejandro, que el Bayern, yo decía otro día que me parece que este es el momento álgido desde que llegó Kompany a Múnich, ¿no? Porque llegó, hubo dudas, solo venía de entrenar al Barley, con lo cual su llegada levantó alguna ceja allí en Alemania. Los primeros momentos no fueron fáciles para él, venía de sustituir a Thomas Tuchel. Y poco a poco ha ido sobreviviendo a las dudas, a los comentarios, y yo creo que este año es el año en el que se está reivindicando un poco como que este es mi Bayern y ahora sí tenemos un proyecto encarrilado. Sin duda, porque si tú miras no solo ya el año pasado, sino este verano, las dudas que se generaron con respecto a este Bayern de Múnich eran completamente, está demostrando Kompany que era un proyecto con base y con futuro. Porque si en el verano el objetivo en su primer momento fue Nico Williams, un delantero de referencia, y al final trajeron a Luis Díaz, que no es tan referente, no tenía, mejor dicho, esa pinta de jugador tan referente como podía tener otro tipo de delantero, Luis Díaz se ha convertido en uno de los referentes del Bayern Múnich y para mí la clave es la confianza en la academia bávara, a Lennart Kalt, que ha sido quizás el jugador que más ha sorprendido a propios y extraños en los últimos meses de Bundesliga, especialmente porque hablamos de un jugador de apenas 17 años, no tiene todavía los 18, y que ya en algunos sitios le comparan con Leo Messi. Algo arriesgado, pero motivos para ilusionar a este Bayern Múnich, que es capaz de todo. Y más allá de eso, estamos viendo también que está dando continuidad a jugadores como Stanisic, está sacando la mejor versión de un jugador como Upamecano, que hace 2 años era un jugador que estaba muy cuestionado, que se dudaba sobre su capacidad y su rendimiento, y todo ello en un año en el que se presentaba con una ausencia tan importante como la de Jamal Musiala, que aunque ya está en la fase final de su recuperación,
el año pintaba en un principio difícil después de la lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes. ¿Le queda poco entonces a Musiala ya? Sí, porque ya ha vuelto a entrenar en el césped, ya ha vuelto a estar sobre la hierba y de hecho ya está haciendo ejercicios con balón. No han dado fecha exacta, pero se espera que para este mes de diciembre pueda ya empezar a disputar algunos minutos con el Bayern Múnich. Esa es una muy buena noticia para Kompany. Claro, en una zona del campo en la que por ahora no tiene problemas Kompany, porque el Bayern sí está destacando es su actividad goleadora, más allá de Harry Kane, ¿no? Y decíamos, Luis Díaz, cómo se ha adaptado y demás, más allá del problema, de la sanción que tiene en París. Pero hasta ahora hemos visto al Bayern en 2 grandes partidos de Champions. Creo que es la vara de medir, ¿no? Más allá de que ha jugado contra el Pafos, si no me equivoco, son 4 victorias en 4 partidos, pero hay que destacar la victoria ante el Chelsea y la victoria ante el París. Ale, ¿en qué ha mejorado este Bayern respecto al año pasado para ganar esos 2 partidos? ¿Cuáles han sido las claves de Kompany para ganar esos partidos que pueda utilizarlas en el Emirates el próximo... Es miércoles, ¿no? Si no me equivoco. ¿O sí, miércoles a las 9 de la noche. Pues básicamente yo creo que es la confianza. Confianza en el grupo, confianza en un grupo de jugadores que son capaces de asimilar bien los conceptos de base de Vincent Kompany y desarrollarlos en un terreno de juego. Si lo vimos el otro día contra el Bayern, vimos a un Bayern compacto, generoso, también decidido a defender cuando era el momento de defender, no escatimaban esfuerzos y en eso supieron superar muy bien al equipo de Luis Enrique, y es una clave de un equipo que puede aspirar a toda esa temporada. Veremos a ver la segunda parte del curso, pero de momento la ilusión está alta y se espera que este Bayern sea capaz de competir hasta el final de la Champions. Tenemos que hacer esa comparación, yo creo, con el Arsenal, Alejandro, porque, a ver, hay una idea de poner un 11 combinado de los 2 equipos. Yo te lo tengo bastante claro, y la verdad es que yo, sinceramente, mi opinión personal y totalmente desinteresada, yo tiraría en varios puntos más hacia el Arsenal que hacia el Bayern, pero podemos hacer ejercicio si quieres. Venga, vamos a empezar. Perfecto. Vamos a empezar por la portería, ¿no? Que en el 11 tipo mezcla entre Bayern y Arsenal. ¿Quién es mejor portero hoy día, David Raya o Manuel Neuer? Yo hoy día me quedo con David Raya. A mí me parece de los mejores, sinceramente, porteros del mundo, David Raya. Creo que va a acabar siendo el titular en España. Lo llevo diciendo un año, que va a acabar siendo titular de la selección española, a pesar de que, obviamente, el seleccionador confía mucho en Unai Simón y le quiere seguir dando el protagonismo. Pero es que es un futbolista que aúna un muy buen nivel debajo de la portería. Yo pensé que no iba a llegar a tener tan buen nivel David Raya debajo de la portería. El otro día había Courtois señalándolo como uno de los mejores del mundo. Pero es que además, con el balón en los pies, es el mejor portero del mundo. Y ya sé que el balón en los pies no es lo más importante de un portero, pero sí en el fútbol moderno, en el fútbol actual, suma, y suma mucho. Y si eres muy malo bajo palos, pues no vale nada que la pongas perfecta. Pero si tiene las 2 cosas, para mí es un plus muy importante. Siendo cierto lo que dices, yo me voy a quedar con Manuel Neuer básicamente porque estamos hablando de un jugador que ha vuelto, podríamos decir, al mismo nivel después de su dura lesión de ligamento cruzado, y eso es algo fundamental en un jugador. La confianza de Manuel Neuer está siendo tan decisiva para este Bayern Múnich que de hecho ya se reabre el debate sobre si es necesario recuperarle para la selección alemana aquí, a pesar de que él anunció su retirada. Con lo cual, aun siendo cierto lo de David Raya y compartiendo tu opinión de que yo creo que puede ser el número 1 de España en el Mundial, yo me quedo con Neuer esta vez para un partido como este, de tanta trascendencia y de tantos galones, porque eso, en los galones, es donde Neuer puede ser decisivo en citas como esta. Tiene mucho mérito después de la lesión que tuvo, que estuvo muchísimo tiempo, muchos meses de baja. Bueno, vamos a seguir. La línea defensiva la voy a dividir en 2. Pareja de centrales. Vamos a empezar con los centrales. Por ejemplo, Upamecano, si no me equivoco, serían Upamecano por el Bayern, sí, y Gabriel y Saliba del Arsenal. Aquí se lo ponemos difícil a Alejandro, me parece. Me temo que se lo ponemos difícil porque sí, la pareja de centrales del Arsenal es de las mejores del mundo ahora mismo. Yo creo que sin duda.
donde más claramente hay una diferencia. Sin duda, y eso que estamos viendo la mejor versión de Upamecano este año, estamos viendo a un Upamecano que está siendo lo que prometía cuando el Bayern le fichó desde el Leipzig, pero aún así, en una pareja, yo veo mejor la pareja del Arsenal con Gabriel y con Saliba que a Upamecano y Ta, que Ta para mí todavía me deja un poquito a deber, a pesar de sus buenas temporadas anteriormente en Leverkusen y este año con el Bayern Múnich. Laterales. En el Arsenal podemos meter Timber, Calafiori, bueno, sí. porque pueden ser los titulares en este partido. Y en el Bayern, Laimer, Stanisic elegimos, Alejandro, o puedes mejorar tu apuesta. A ver, Stanisic, Laimer o incluso también Stanisic, Tom Bischoff, que está siendo una de las figuras de este Bayern Múnich y es uno de los talentos jóvenes que apunta a muchas maneras, que ya poco a poco se está haciendo con la defensa del conjunto bávaro, con Pani le está dando oportunidades y en la dupla de laterales yo me quedaría con Stanisic y con Bischoff, porque si Bischoff este año se está consagrando como un jugador clave para el Bayern Múnich y está teniendo minutos, ha sido la irrupción. Stanisic ha sido el jugador que ya se ha sentado completamente en el Bayern después de muchas temporadas de muchas dudas, de una cesión que fue muy buena al Leverkusen de Xabi Alonso, campeón de Bundesliga. Por fin el Bayern tiene laterales de garantías y yo creo que esto le puede ganar al Arsenal. Sí me parecen de garantías los del Bayern, pero no los pondría por encima de los del Arsenal, especialmente Calafiori. Por la izquierda, Calafiori está siendo un auténtico espectáculo, está siendo, como digo, lateral y media punta a la vez. Y si falla él, está Luis Skelly, que es lateral y medio centro, 2 en 1. O sea que a mí por la derecha, sinceramente, por la izquierda, perdón, me parece que no hay color. En la derecha, defensivamente me está gustando mucho Timber. Le ha ganado el puesto a Ben White porque lo está haciendo muy bien. Si estuviera Kimmich por la derecha, a lo mejor te lo compraba, pero Kimmich ahora juega más adelante, con lo cual no me vale, me quedo con los del Arsenal. Yo veo que aquí va a haber lucha. No, va a ser muy bonito. Va a ser muy bonita el enfrentamiento. Sin duda, y también es muy difícil elegir, ¿eh? Vamos a dividir ahora. Es verdad que el Bayern juega con 4-2-3-1, el Arsenal con 4-3-3, pero voy a decir doble pivote. Porque, por ejemplo, en el Bayern está muy claro, ¿no? Con Kimmich, Paulovic. En el Arsenal tendría que ser más Declan Rice, Zubimendi. Serían los representantes para ese doble pivote que no es como tal, Jesús. Sí, porque bueno, son los dos mediocentros que juegan en teoría por detrás en un once ideal de Ødegaard. No por detrás, pero bueno, sí con un rol distinto. A ver, es que Declan Rice está a un nivel maravilloso. Zubimendi ha llegado a la Premier y también es que yo sobre Zubimendi tengo que confesar una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, y eso que sí que le había visto jugar en la Real Sociedad. Yo recuerdo en la final de la pasada Eurocopa en Berlín, cuando veo a Rodri en el descanso llorando hacia el túnel de vestuarios porque estaba lesionado y no podía jugar, yo pensé que la final se nos ponía muy complicada a la selección española, y sin embargo Zubimendi lo hizo maravilloso. Son dos futbolistas que me encantan. Yo creo que por ahí está un poco la ventaja del Arsenal. ¿Te podría comprar a lo mejor un Declan Rice Kimmich? A lo mejor sí, pero me sigo quedando con los del Arsenal, ¿eh? Yo es que soy muy de Pavlovic. Es un jugador especial, es un jugador de esos que gustan en el Allianz Arena, es un jugador que puede marcar las diferencias en el Bayern y para mí es quizás uno de los mejores mediocentros de Europa en estos momentos. Te lo pondría yo con una pareja con Zubimendi, si me das a elegir, porque es que son los dos muy buenos. Me cuesta elegir aquí la pareja de mediocentros. Por Dios, exactamente lo contrario, ¿eh? Está bien. Venga, vamos a agrupar línea de tres. Insisto, en el Arsenal sería un poco el que queda descolgado, Verezzi, Etze, probablemente, ¿no? Sí, normalmente sería Ødegaard. Claro. Yo creo que en un once titular sería Ødegaard, que todavía está volviendo, vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que Verezzi está jugando ahí para cubrir un poco ese hueco. Cuando esté Ødegaard bien, a mí me da la sensación de que se va a acabar en la banda izquierda. Es la sensación y en la previsión, pero habrá que verlo cuando llegue ese puente, cruzaremos ese río.
Claro, que es que ahí tiene más variantes también Arteta, porque está Havertz fuera, en fin. Gabriel Jesús. Podré jugar Mikel Merino el tercero en el centro del campo también. Bueno, elige, saca seguro en esa línea de 3 que estaría por detrás del delantero centro, que estimamos que puede ser Gyökeres, que luego lo comparamos. Y en esa línea de 3 del Bayern, pues bueno, estaría Luis Díaz, por supuesto, estaría Olise y... Bueno, Luis Díaz estaría sancionado, recuerda. Sí, bueno, pero estamos comparando las mejores plantillas posibles en unas hipotéticas semifinales, por ejemplo. Gnabry. Sí, pero quizás un trío de jugadores detrás, pues como sería ahora mismo Luis Díaz, Olise y Lennart Kahl, que está siendo quizás la gran revelación de la Bundesliga esta temporada. Para mí es el jugador que lo está cambiando todo y es que ha tirado la puerta abajo del Bayern Múnich. Puede ser un jugador decisivo para una noche como esta en el Arsenal y la noche en la que se reivindique delante de toda Europa. Me ha gustado mucho lo que he visto de Lennart Kahl, pero no le gana a Bukayo Saka. Yo creo que puede ser lo que era Bukayo Saka hace 4 años. Por dentro, Odegaard bien, es un futbolista de mucha clase. Yo mi duda es por izquierda. Por izquierda sí, pues Luis Díaz, si lo contamos, probablemente jugaría en el Arsenal, seguro por delante de Trossard, de jugadores que pueden estar apareciendo por ahí. Tengo mis dudas con qué pasaría con ese, pero yo creo que sí Luis Díaz sería futbolista que estaría por delante probablemente, por la izquierda. Sí, yo creo que es diferencial ahí Luis Díaz, y nos queda el delantero que también es diferencial en el Bayern. Sí. Es el gran goleador que es Harry Kane. En el Arsenal está lesionado Gyökeres, está Merino ahí. Te dejo sumar a algo Gyökeres, Merino, para Havertz, intentar acumular, ¿no? ¿Cuál Creo sería que la mejor? Dale, ni con todos esos, Harry Kane sería Harry Kane el elegido, aun siendo Merino un jugador que está de dulce ahora, lo hemos visto en el último parón de selecciones con España, aun estando un Gyökeres que poco a poco se va adaptando a la Premier. Para mí, Harry Kane. Sí, a ver, además es que Harry siempre sorprende porque estamos esperando su bajón físico, ¿no? Según va cumpliendo años, lleva ya muchos años, es verdad que empezó muy joven. Empezó de chaval joven quitándole el puesto en el Tottenham a Soldado, tengo que recordarlo. Pero al final, sí, Harry Kane obviamente está en un momento fantástico. Vamos a ver cómo le va a lo largo de la temporada, porque es verdad que en varios años ha tenido esta historia de que empieza como un tiro y le cuesta al final de temporada. Ya no te digo cuando hay verano de selecciones, pero recuerdo el año, por ejemplo, de las semifinales contra el Real Madrid, que Harry Kane llegaba ya fundidísimo a aquella eliminatoria de semifinales, y eso lo pagó mucho el Bayern. Pero ahora mismo, 24 de noviembre, Harry Kane está claro. Bueno, pues esto es el miércoles, el Emirates a las 9, ese Arsenal-Bayern, insisto, 2 plantillones, y eso que no está Odegaard, que no está Musiala, y aún así no va a haber nada decisivo porque probablemente los dos clasifiquen entre los 8 primeros, pero vamos a ver si adelante se juega en la clasificación. Se han enfrentado recientemente además en eliminatoria. Para cerrar, Ale, antes de despedirte, te quería preguntar sobre el Dortmund, porque ahí... el otro día no ganaron al Stuttgart, ya hay un poco de run de nuevo con Kovac, ¿no? Que si hay falta de ambición o que en rueda de prensa deja a los aficionados fríos. Un poco puede ser. Sin duda. El Dortmund este año sería algo así como la interrupción del clima es constante, porque estamos viendo a un Dortmund, unos jugadores que quieren dar un paso más, pero Niko Kovac a veces, por abusar de prudencia, quita la ilusión a toda la hinchada del Dortmund. Lo vimos en unas palabras de Max Bayer, que dijo que ellos tenían la ambición de pelear por los títulos, de pelear en la temporada, y rápidamente fue Niko Kovac como a hacer de menos esas palabras, a bajar el suflé y a devolver a la realidad a los hinchas del Dortmund. Algo que, si bien es realista, porque evidentemente por plantilla al Dortmund le falta un punto para intentar competir con los grandes de Europa, evidentemente también a veces hay que generar un poquito de ilusión, y lo que dijo Max Bayer era básicamente un mensaje a los aficionados.
Sí, desde luego que sí. Bueno, pues Alejandro, gracias por acompañarnos este ratito en Onda Fútbol para repasar un poco lo que pasa en Alemania. Por cierto, una última cosa. El Friburgo, a pesar de la derrota abultada, goleada que se llevó, ha hecho problemitas a balón parado este fin de semana, ¿verdad? Sí, el Friburgo es un proyecto nuevo, es un proyecto interesante, es más después de la salida de un histórico de su equipo, y poco a poco se está asentando. Evidentemente, la derrota contra el Bayern Múnich era algo que a nadie le gusta perder, y más salir goleado, pero sí que se vieron buenas cosas del equipo durante los primeros 15 minutos. Sobre todo a balón parado, no me has pillado la referencia, ¿no? Porque juegas contra el Arsenal y acabas de encajar a balón parado. Sí, exactamente. Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo, Ale. Y continuamos en Onda Fútbol. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido. El 21 de noviembre de 1973, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, tuvo lugar uno de los episodios más insólitos y perturbadores de la historia del fútbol mundial. Un partido que rigurosamente no fue un partido. Apenas unos toques de balón, un gol sin rival y la constatación de que hasta qué punto puede ser el fútbol utilizado como una herramienta política. El partido fantasma entre Chile y la Unión Soviética, correspondiente a la repesca para el Mundial de Alemania 74, sigue siendo una herida abierta en la memoria del deporte y de la historia. Pero para entender cómo se llegó a ese momento surrealista hay que retroceder un par de meses. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Salvador Allende. En los días posteriores, el Estadio Nacional, ese escenario donde se debía jugar el encuentro decisivo, fue transformado en un gigantesco centro de detención, tortura y de muerte. Miles de personas fueron retenidas bajo las gradas, interrogadas, golpeadas, sometidas a condiciones inhumanas. El recinto deportivo, símbolo de celebración y unión, se convirtió en un espacio de miedo y silencio. Pese a esta realidad, la FIFA decidió mantener el calendario clasificatorio. En la ida jugado en Moscú antes del golpe, Chile había conseguido un valioso empate a 0. La vuelta debía disputarse en Santiago, pero la Unión Soviética se negó a viajar. Su argumento era bastante contundente: no jugarían en un estadio convertido en una prisión política para una dictadura militar recién instalada. No se puede disputar un encuentro en un estadio manchado con sangre. Ese fue el argumento del gobierno soviético. La FIFA envió una delegación a Chile para inspeccionar el Estadio Nacional. El régimen ordenó despejar el recinto temporalmente y mostrar una imagen de normalidad. La comisión aprobó el lugar, pasando por alto los testimonios que señalaban que bajo las gradas aún permanecían personas encerradas. Llegó entonces el día del partido. Ante la negativa soviética, la FIFA ordenó que Chile se presentara al campo para cumplir con el trámite formal. Si el rival no comparece, el encuentro sería declarado a favor de la selección local. Pinochet vio en ese acto una oportunidad propagandística. El estadio abrió sus puertas, montó su ambiente festivo, las cámaras de televisión se prepararon para registrar el momento. Solo había un equipo sobre el césped, pero se pretendía transmitir normalidad, mostrar que Chile había vuelto a la calma. Los jugadores chilenos, visiblemente incómodos, formaron en el centro del campo, sonó el himno y el árbitro hizo el ritual de iniciar el partido. La pelota rodó unos metros entre los futbolistas que sabían perfectamente que aquello no tenía sentido, y en una jugada absurda, Francisco el Chamaco Valdés empujó el balón a la red de un arco vacío. El gol selló la clasificación de Chile al Mundial, al que acudió sin haber jugado verdaderamente la repesca. Pero lo que ocurrió sobre el césped de Afena fue la superficie. En las tribunas muchos sabían que en ese mismo lugar había sido semanas antes un infierno para miles de personas. Para otros, el espectáculo era una prueba de la capacidad del régimen para controlar esa narrativa internacional. Años después, futbolistas presentes aquella tarde relataron el desconcierto y la contradicción moral de participar en un acto que mezclaba deporte, propaganda y tragedia humana.
El partido fantasma no fue un simple acontecimiento deportivo, fue el reflejo de un país fracturado, de una represión feroz y de un mundo que a veces prefiere no ver lo que hay detrás de los muros de un estadio. El cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie. Para que luego digan que política y fútbol no se pueden dividir. Este es uno de los grandes casos de la historia de este deporte, que lo repasaba Víctor Gómez Muñiz, nuestro profesor de Cuadernos de Heródoto. A seguirle en redes sociales porque siempre pone cosas de logos, de historia, más allá de este pequeño rinconcito que tiene en Onda Fútbol, que le agradecemos. Y además esta historia que ha contado en el libro que tiene Víctor Gómez Muñiz, que es de estilo cómic, de una novela gráfica, también lo cuenta de manera muy interesante. Historia del fútbol. Jesús, cerramos este programa de Onda Fútbol. Hasta aquí, vuelve la Champions, la Europa League, la Conference League, no nos olvidemos que también existen, y seguimos en Onda Fútbol. Durante esta semana, recuerdo, en Radio Estadio vamos a estar con todos los partidos de la Champions, también con ese Arsenal-Bayern del que tanto hemos hablado en este episodio, así que os emplazamos para Radio Estadio el martes, el miércoles y el fin de semana, y desde luego el próximo lunes estaremos de nuevo en Onda Fútbol, ya a las puertas de Navidad. Yo estoy comprando ya el árbol de Navidad, ¿eh? O sea que no te preocupes. Bueno, en Vigo ya lo tienen encendido y bien encendido, ¿eh? Hace 15 días en Vigo, o sea que no hay problema. Adiós. Buena semana.